Bienvenidos, esto es Economía sin corbata. El discurso liberal es muy conocido, hay que achicar el gasto público. El Estado tiene que tener el tamaño de un chisito. Todo el dinero tiene que estar bien guardado en el Tesoro Nacional. Pero vos sabías que sin los subsidios del Estado, sin la intervención del Estado, deberías ganar casi el doble para poder vivir. Lo que pasa es que, claro, los cráneos de la City te venden un montón de verdades. Hablan del Estado derrochador, de lo importante de la iniciativa privada, de cómo algunos geniales empresarios se hacen millonarios gracias al libre mercado. Tienen sus propios héroes, los héroes capitalistas. Mencionan casos de éxito. Te hablan de Coca-Cola, de Bill Gates, de Steve Jobs. Pequeños y muy nobles emprendedores que con mucho esfuerzo personal se hicieron gigantes. Pero ¿sabes qué? Es una mentira más grande que la transparencia de la FIFA. Sin un Estado que intervenga, sin un Estado grande, sin un Estado fuerte, no hay manera de que existan grandes empresarios. Con un Estado chisito no hay grandes empresarios. En el programa de hoy vamos a recurrir a distintos especialistas para demostrarte que ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Coca-Cola, ni ninguno de los grandes héroes neoliberales pudieran haber hecho algo, siquiera un poco, de su fortuna sin el apoyo y el dinero del Estado. Y estamos hablando de tamaño, porque en este caso el tamaño importa. El tamaño del Estado es importante. Si tenés un Estado grande, lo querés salir a mostrar, a defenderlo, frente a aquellos que te quieren convencer de que lo achiques. Y ya que hablamos de comparaciones, va a estar con nosotros José Nathanson, que nos va a contar cómo está la situación de los estados en América Latina. ¿Quién lo tiene chiquito? ¿Quién ya empezó tratamiento para agrandarlo? En fin, gasto público. De eso vamos a hablar en este programa. Pero hay algo que quiero decir. Estoy un poco preocupado, casi ofendido, porque la semana pasada este programa no salió al aire, mientras se hacían los festejos en la Plaza de Mayo. Y allí la Presidenta de la Nación le mintió a todos los argentinos, porque les dijo que no hubo ningún informe periodístico sobre las cuentas del HSBC. Les quiero decir, señora Presidenta, que en este programa, acá, en Periodismo sin Corbata, hablamos de ese curro, lo contamos completo. Lo bueno de esto es que refuta esta idea de que estamos hechos para hacer lo que el gobierno quiere escuchar porque no nos ven ni en olivos. En fin, ya comienza Economía sin corbata y sin caretas. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Tira ese corbata. Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza nuestro programa, en este caso con el staff completo: Agustín Datelis, Tomás Luquín, Sergio Viñeski. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estamos Perfecto. todos. Y en un rato también José Nathanson, todos nuestros columnistas que son todos estrellas. Vamos a hablar de gasto público, de esta eterna pelea de si hay que achicar el Estado para generar mejores oportunidades o si el Estado tiene que estar presente y fuerte. Abro un poco la mesa ya antes de empezar. ¿Cuál es la mirada? ¿Qué es lo que pasa? Este debate que es interminable. Ahora Sergio nos va a presentar un informe donde vamos a hacer un contexto histórico de lo que ha significado el ajuste en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos, Agustín? Sí, la verdad que el informe que vamos a ver va a ser seguramente muy interesante porque le va a dar una perspectiva histórica a algo que hoy está en discusión en la Argentina nuevamente, que tiene que ver con esto del tamaño del Estado, la importancia, los roles que tiene el Estado para la economía, si el Estado tiene que actuar como redistribuidor, planificando el desarrollo o no, si tiene que estar reducido a una mínima expresión, como de algunos sectores parecieran pretender, donde el Estado tiene que reducirse a prestar algunos servicios básicos y no mucho más que eso, y muchas cuestiones se pierden de vista. Y siempre en el medio de esta discusión, este debate, está la idea del ajuste, ¿no? Que a lo largo de nuestra historia siempre tantas veces apareció de manera sistemática, el ajuste, y la creencia de que atrás de esas políticas de ajuste se genera el clima necesario, muchos le llaman el clima de negocios, para que la inversión privada florezca, pero se pierden de vista el rol que tiene el Estado como dinamizador de la economía y justamente la importancia para la inversión y para la inversión privada que tiene la participación del Estado en la economía. Muchas de esas cosas hoy las vamos a hablar y las vamos a ver en números. Tomás, hoy en la Argentina tenemos un Estado chiquito, un Estado grande, uno que está queriendo crecer, que se está queriendo achicar. Un Estado que está recuperando sus capacidades para intervenir en la economía e intervenir de una forma que prevenga que una crisis como la crisis internacional que hay, que efectivamente impacta sobre el crecimiento, Argentina crece menos que antes hoy en día, crea menos empleo,
que el impacto de esa crisis sea menor. O sea, amortigua el impacto de una crisis, el gasto público. Un Estado interviniendo a través del gasto permite que las consecuencias de esta crisis internacional y de los problemas internos sean menores. Efectivamente, si no fuera un Estado que interviene, el desempleo sería mucho mayor, el poder adquisitivo de los trabajadores sería mucho inferior, y así con la mayoría de los indicadores económicos que tenemos. Sergio, tenemos un informe para presentar ahora que le pusiste por título Historia del Ajuste. ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver cómo desde por lo menos la época del peronismo hubo una especie de péndulo permanente entre políticas de ajuste y políticas cíclicas para que se desarrolle la producción, etcétera, etcétera. Pero importante destacar que no solamente es importante el tamaño, sino para qué está el Estado. A veces puede haber un gran Estado represor, por ejemplo. En este caso es importante que el Estado sea presente, sea grande, pero tenga políticas populares. Vamos a ver la primera parte entonces de este informe, Historia del Ajuste, aquí en la Argentina, parte 1. El golpe de Estado, dado por las Fuerzas Armadas en septiembre de 1955, tuvo como objetivo manifiesto acabar con la tiranía peronista. Impuso también el primero de los gobiernos que en las décadas sucesivas iban a intentar terminar con los salarios altos y la inversión social del Estado. Fue el denominado Plan Prebisch, desde donde se señaló que los controles de la economía, el exceso de demanda, los salarios altos y los gastos del Estado eran los principales problemas de la economía, y desde donde se propuso la entrada de nuestro país al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el FMI se firmó en 1957 y tuvo como finalidad volver a la libertad económica, como contrapartida un préstamo de 75 millones de dólares. A cambio de eso, el gobierno se comprometió a una serie de medidas, entre las cuales se incluyó la liquidación del IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que era el organismo que administraba el comercio exterior. Las ideas desarrollistas que accedieron al poder de la mano de Arturo Frondizi en 1958 facilitaron el ingreso de capitales extranjeros con la idea de desarrollar la industria y aumentar la competitividad. En junio de 1959 asumió el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. Era un fundamentalista del ajuste. Él promovió las privatizaciones, la contención del gasto público, el congelamiento de salarios y la devaluación. Sintetizó su política de ajuste en una frase con extensión de tuit: hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica, y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. La dictadura de Juan Carlos Onganía se inició en 1966 y eligieron como ministro de Economía a Adalbert Krieger Asena, otro fundamentalista del ajuste. En un contexto de enorme desarrollo industrial, el ajuste que aplicaron fue brutal: 40% de devaluación del peso y congelamiento de salarios. La reacción popular no se hizo esperar. Levantamientos en Corrientes, Tucumán, Rosario y en mayo de 1969, el decisivo Cordobazo, que fue el principio del fin de la dictadura de Onganía. El regreso del peronismo al poder en 1973 pareció consolidar el fin de la era de los ajustes. Sin embargo, tras la muerte de Perón en 1974, asumió la presidencia su viuda, María Estela Martínez de Perón, y el ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo, aplicó una devaluación del peso con respecto al dólar del 160%. La subida de los precios fue disparatada y muy, pero muy por detrás quedaron los salarios. El Rodrigazo fue nafta sobre el fuego en el que ya ardía el país, y la reacción popular y sindical fue extraordinaria. ¿Las cosas suben o están estabilizadas ahora después de la medida de gobierno? Suben lo mismo, señor. No hay dinero que alcance. ¿De modo que no se siente ningún alivio? El de la cartera nada más, señor. La Junta Militar que tomó el poder en marzo de 1976 puso como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Él fue el encargado de imponer el plan de ajuste más brutal de toda la historia argentina. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso
a la liberación de las fuerzas productivas. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. En cuestión de meses, los salarios se redujeron a 1/3. El dólar pasó a ocupar un rol central. La economía se liberalizó y la deuda externa se multiplicó por 7. Toda la resistencia social fue aplacada a balazos, tortura y muerte. Bueno, muy dura esta primera parte del informe, Sergio. Es que dura fue la historia de los ajustes en la Argentina. Uno a veces se pregunta cuál es la prioridad que pusieron cada uno de esos gobiernos. ¿No? Si había que ajustar, si había que bajar salarios, ¿a dónde y qué intereses había que proteger? Esa es la pregunta que queda abierta. ¿Sabes, Pablo, que ahí cuenta muy bien el informe, que a partir de 1957 se abre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional? Es un vínculo que durante 49 años marcó más o menos, digo 49 años porque en 2006 se cancela la deuda y desde ahí no se tomaron más créditos con el FMI. Pero durante 49 años, de 1957 hasta 2006, marcó el ciclo de deuda de la Argentina, digamos, y un ciclo que condicionó gravemente las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. Pero en esa época, en la primera parte de lo que escribió el informe de Sergio, es una época donde el endeudamiento no condicionaba seriamente y gravemente el desarrollo argentino. Fue recién a partir del proceso de liberalización financiera que se inicia en el 77 con José Alfredo Martínez de Hoz, que es la toma de deuda constante para tomar deuda y pagar deuda, la que empieza a limitar cualquier posibilidad de desarrollo. Eso estuvo acompañado, como muy bien decía el informe, con apertura comercial, lo que veíamos recién, y la represión de los trabajadores. Y otra cosa, mira, te tomo en esto de la apertura indiscriminada del mercado, fíjate la publicidad esta que acabamos de ver de la silla, el daño también a nivel cultural que estas cuestiones trajeron, porque llevan a que muchos de estos conceptos se hayan arraigado y después te hace mucho daño. Acordate que acá en un programa hablábamos de industrialización, y hablando de industrialización hablábamos de la restricción que enfrenta la economía externa, la escasez de divisas y algunas de esas cuestiones que generan tantos inconvenientes y tienen que ver con la dependencia de nuestra industria nacional de las importaciones. Y eso tiene que ver con todos estos planes de ajuste, todas estas aperturas indiscriminadas del mercado externo y este tema también cultural que tanto daño nos hizo. Esa idea que te mostraban que una silla o el producto que fuere era mejor por el solo hecho de que era importado. Esto es completamente anti-industria nacional. A mí me preocupa que hoy por hoy, desde las propuestas desde algunos sectores, se sigue pensando en estos términos y se sigue intentando naturalizar la idea de una necesidad de ajuste o de una necesidad de devaluación, como veíamos recién que en tantas otras etapas de la historia se llevó adelante, como explicaba recién el informe de Sergio. Y el informe tiene una segunda parte, Sergio. Así es, lo que sigue, digamos que tiene más que ver con la recuperación de la democracia, que fue una democracia política, pero económicamente tardó mucho en imponerse una democracia también. Vamos a verlo. El regreso de la democracia política en 1983 no se tradujo en una democracia económica. La presión para bajar salarios se llevó a cabo, como siempre, por medio de la inflación. No hay crecimiento sin racionalidad. No hay justicia social sin eficiencia. Y en nuestra marcha hacia estos dos objetivos no podemos menos que producir una drástica y profunda reformulación del sector público. Para combatirla, en junio de 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín implementó un nuevo plan de ajuste, el Plan Austral, que fue diseñado por el entonces ministro de Economía, Juan Vital Zurruin. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Se le quitaron 3 ceros al peso y se fijó el valor del Austral casi igual a $1. Se congelaron precios y salarios y el recorte del gasto redujo jubilaciones y los sueldos de la administración pública. Pero al poco tiempo, la inflación recrudeció y volvieron a bajar los sueldos de los trabajadores. El final anticipado del gobierno de Alfonsín y los primeros años del gobierno de Menem estuvieron signados por la hiperinflación, que es el gran mecanismo de erosión de las ganancias populares. Domingo Felipe Cavallo, que había sido presidente del Banco Central durante el gobierno del dictador Vignone, pasó del Ministerio de Relaciones Exteriores
al Ministerio de Economía y en abril de 1991 lanzó el Plan de Convertibilidad. En enero del 92 reemplazó el austral por el peso convertible, lo que implicó que por cada peso circulante debía haber $1 en el Banco Central. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Se privatizaron las principales empresas estatales del país. El sueldo de los trabajadores fue otra vez congelado y contener la inflación tuvo un costo social altísimo. Para diciembre del 2001, ya bajo el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, otra vez estaba como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. La deuda externa había ascendido a $140.000 millones. La fuga de capitales de solo ese año fue de $29.000 millones. Y un cuarto del total de los trabajadores argentinos estaba sin trabajo. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. A darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y moneda. No es tiempo para detener las reformas del Estado, ni para ñoquis, ni para resistirse a bajar el gasto político. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social, porque significa liberar recursos para repartir entre quienes más lo necesitan. El 19 y 20 de diciembre del 2001, décadas de ajuste sobre los sectores populares, justificados por una supuesta lucha contra la inflación, estallaron por el aire. En más de medio siglo, jamás nadie intentó, aunque sea sugerir, que el origen de la inflación se debía a las ganancias empresariales. Alguien tenía que decirlo. Esa corbata. Y lo dijimos nomás. Lo dijimos, digámoslo de vuelta, porque todos los grandes gurúes económicos que dicen vamos a combatir la inflación, nunca se meten con eso, el tema de las ganancias empresariales. Siempre es porque se emite mucho, porque hay salarios altos, por lo que sea, pero ese eje es el menos tocado y por ahí es el más pertinente, ¿no? Hasta aquí el primer bloque de Economía sin Corbata. Tenemos mucho más en este programa. Estamos hablando de gasto público y de inversión pública. Ya el vocabulario habla a la gente. Ya cuando te dicen gasto, empezás a sospechar. Nos vamos al corte, ya venimos. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Tira esa corbata.